Bendiga, muy buenos días nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, así nomás como estamos sentaditos, tranquilos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 2 de Tesalonicenses, anteúltimo domingo del año para nosotros en cuanto a reuniones, ¿no? El domingo que viene ya es domingo 22, si Dios quiere, es nuestra última reunión del año. Y bueno, también es nuestra última reunión compartiendo Tesalonicenses. El domingo que viene terminamos. Hoy entramos en el último capítulo 3. Así que vamos a ver lo que nos habla el Señor en esta mañana. Amén. 2 Tesalonicenses capítulo 3, vamos al versículo 1. ¿Sí? Leemos la palabra del Señor, mis hermanos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, que en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Oramos. Le damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar nuevamente en este lugar. Señor, tu palabra leída, ayúdanos a expresarla fielmente, Padre. Quita todo orgullo, toda sabiduría humana, Señor, y puedas dar el alimento que el pueblo necesita a pesar de este orador, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, tuya es la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. A modo de introducción podemos decir, o recordar un poquito, el capítulo 2 termina con el hecho de que el apóstol Pablo dice, nos exhortaba a los tesalonicenses y por ende nos exhorta a nosotros a vivir, a estar establecidos en la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo dijo en los últimos versos del capítulo 2 que Dios es el que consuela nuestros corazones y nos establece en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Esto tiene que ver con la lealtad a la persona del Señor Jesucristo. Nosotros al obedecer de esta manera estamos siendo leales al Señor Jesucristo. ¿Sí? También nos habló, como para hacer un poco de introducción y ponernos en tema, ¿sí?, sobre la posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Sí? Somos escogidos, como dice el verso 13 y 14 del capítulo 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Somos llamados por Dios para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y esto es muy importante para animarnos a no desmayar y a no bajar los brazos. ¿Amén? Amén. Entonces, ya finalizando, Pablo está por concluir, por terminar la carta a los tesalonicenses, y ahora podemos decir que Pablo está pensando sobre cómo termina la carta, qué es lo que podemos decir. Ya, como hemos estudiado, los malos entendidos, las enseñanzas doctrinales ya se han enseñado, así que ahora queda, como es costumbre en el apóstol Pablo, la parte práctica, cómo aplicar, cómo usar todo eso que en los capítulos anteriores se ha enseñado. Recuerden, todas las epístolas paulinas tienen la misma estructura. Tiene un saludo, quién es el que escribe, a quién va dirigida la carta, una bendición, el desarrollo de la carta dividido en dos partes, la parte teórica, por decir así, todo lo que es doctrina, y la parte práctica, cómo se aplica esa doctrina. ¿Sí? Entonces, ahora, contra los enemigos del Evangelio que le impedía que la palabra sea predicada. Entonces, por eso es que en estos dos primeros versículos del capítulo 3 aparece ese ruego. Y si hacemos una introducción general del último capítulo, por ejemplo, vemos que Pablo tiene dos cosas en mente. Primero, de que los creyentes en Tesalónica vivan de acuerdo a lo que creen. O mejor dicho, sigan viviendo de acuerdo a lo que creen. Hemos visto tanto en primera como en segunda que Pablo elogia a los tesalonicenses porque sus acciones eran de acuerdo a lo que ellos creían
lo que ellos confesaban creer en cuanto a su fe. ¿Sí? Pero por otro lado, había algunos que vivían desordenadamente. Entonces, Pablo es firme al amonestar, al exhortar, al corregir a ese tipo de personas. ¿Sí? Luego de esas reflexiones, pasa a los saludos finales y como es habitual, se despide con unas líneas escribiendo en su propia mano. ¿Amén? Eso a modo de introducción. Así que ahora vamos a comenzar. La frase, por lo demás, del verso 1, es a modo de conclusión, es como decir, finalmente, después de todo lo que hemos enseñado, por último, ¿sí? Y no se refiere, como dijimos, a cuestiones doctrinales, sino a aplicaciones de todo lo que ya se enseñó. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo pide? Orad por nosotros. Pablo pide la intercesión de los creyentes para con ellos. Y es algo, dice orad por nosotros, es algo presente, es algo continuo, como decir, sigan orando. No se cansen de orar, no dejen de orar. Tenía una alta estima por la oración, por él y sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Que hay que orar por los ministros, por los líderes. Es muy importante. Y personalmente, desde la posición que yo ocupo, siempre les he dicho que si estoy parado aquí delante de ustedes, no es por algo mío, sino primero por la gracia de Dios. Y en segundo lugar porque estoy sostenido por las oraciones de ustedes. Si es que oran por mí. Pero sí, yo confío en el Señor. Y sé que estoy aquí por la oración de ustedes. Abajo de mis pies, si bien nosotros, como siempre digo, no usamos plataforma, pero sé que abajo mío, abajo de mis pies, hay una plataforma espiritual de oración de ustedes hacia mi vida. Entonces es importante orar por los ministros, por los líderes, ¿sí? Y si vemos bien el pasaje, vemos que aunque la oración tenía que hacerse intercediendo por ellos, Pablo no pide bendiciones ni favores personales. Pablo no pide ningún otro tipo de ayuda que tenga que ver con su provecho personal, sino que, ¿qué es lo que pide? Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, aquí vemos dos cosas interesantes. Correr, que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Tiene dos significados distintos, no es lo mismo. El que la palabra corra quiere decir que el Evangelio se extienda, que el Evangelio sea predicado, que pueda ir a otros lugares. Y la segunda, que se glorifique, es que produzca el efecto que tiene que producir en los corazones de las personas. Entonces, que la palabra corre, es decir, que se pueda ir a... Lo hemos usado a lo largo de Tesalonicenses, 1 y 2, dice, y cito, el apóstol considera el Evangelio como un mensaje procedente de Cristo mismo. Quiere decir que lo que pide es que el mensaje al que denomina como palabra de la cruz, o de otro modo la doctrina de la cruz, como dice 1 Corintios 1:18, se extienda y alcance a muchos. Su deseo es que no haya obstáculos de los enemigos que impidan que el Evangelio llegue a otros muchos. Fin de la cita. Y otro querido amigo de la casa, como si nos conociera, es el pastor John MacArthur, que dice algo interesante con respecto al apóstol Pablo. MacArthur habla de Pablo y dice, Pablo era inigualable como ministro de Dios, eficaz y talentoso. Sus habilidades naturales eran inmensas. Tenía la mejor educación rabínica. Era un pensador y comunicador brillante, lógico y persuasivo. Era perceptivo espiritualmente y poseía amplia experiencia en misiones y siembra de iglesias. Pero ninguna de esas cualidades era la razón de su eficacia. ¿Cuál era la razón de su eficacia? El poder de Dios. Nuestro ministerio como iglesia tiene que ser eficaz, no por los dones o talentos que Dios haya dado, sino por la gracia y el poder de Dios. Sin la gracia y el poder de Dios, que yo esté acá parado, no tiene ningún sentido. Entonces es por eso que Pablo les pide que oren para que la palabra avance como un corredor fuerte,
que va saltando obstáculos para llegar a nuevos territorios. El Evangelio tuvo éxito en Tesalónica, por eso los tesalonicenses eran como eran, y había cambiado la vida de aquellas personas a las que Pablo les estaba escribiendo. Entonces, como dijimos la vez pasada, citando Romanos, el Evangelio, Romanos 1:16, que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, aquel que cree. Entonces, esto es una advertencia en cuanto al mensaje que debe predicarse. Nosotros como cristianos no tenemos que predicar palabras de hombre, sino la palabra de Cristo. Por la palabra del hombre ningún ser humano va a salvarse, sino es por la palabra del lugar que a nosotros nos correspondía. Y a través de eso, hoy tenemos vida eterna. Entonces el verso 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, como dijimos al principio, Pablo inicia este capítulo con dos cosas. La primera, lo que dijimos en el verso 1, ¿sí? Que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Y en el verso 2 dice que alrededor de Pablo había hombres que se oponían al Evangelio y a la predicación. Entonces, estos hombres, dice el texto, hombres perversos y malos. Es interesante esa palabrita malos, porque esa palabrita malo en el griego es la misma palabra que se utiliza para el diablo. Y recuerdo que una vez he predicado hace muchos años, cuando hablaba de que no se enojen conmigo, es la palabra, cuando habla desde las mujeres, que las mujeres no sean chismosas, no sean malignas, también ahí es esto engañando a otros, hablando mal de otros, no sean perversas como Satanás. Entonces acá es lo mismo, estos hombres son hijos del diablo porque se oponían para impedir el progreso del Evangelio. Entonces Pablo se encontraba con gente de este tipo, por eso es que pide que oren, que esta gente pueda desaparecer, ¿sí? En casi todos los lugares donde él predicaba el Evangelio, pero se cree específicamente, se cree que él estaba escribiendo esta carta en Corinto, y en Corinto estaba ese tipo de gente. Entonces por eso Pablo pide ser librados de ese tipo de gente. Y el verbo que se utiliza aquí en griego tiene la idea de rescate, como si dijera, que el Señor nos rescate de los perversos. ¿Sí? Entonces también en este pasaje vemos que después del pedido da una observación, porque no es de todos la fe. Esto quiere decir que los que se comportaban de esa manera, los perversos, los malignos, y no se pueda predicar el Evangelio fielmente. ¿Sí? Pero fiel es el Señor, dice el verso 3. Y ahí vemos la fidelidad inquebrantable de Dios en contraste con la infidelidad del hombre. ¿Cuántos escucharon este cántico que dice, la bondad de Dios se llama? En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Y este pasaje nos enseña que la fidelidad de Dios se manifiesta en el conflicto de la fe y defiende al creyente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está por tambalear nuestra fe, ahí es donde Dios es fiel y nos agarra más fuerte y nos da la fortaleza para seguir firmes en el camino. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. La fidelidad de Dios es una de las perfecciones divinas. Él es fiel en todas las cosas y en todo tiempo. Como dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, le dice Dios a Moisés. Pide oración para ser librado de hombres perversos. Y Dios es fiel para librar a su pueblo. De modo que no permitirá, Dios nunca va a permitir que nadie de su familia espiritual sea destruido. Si Dios les dio una tarea, Él va a ir acompañando. Dios es fiel para proteger a los suyos conforme a su promesa. Es el mismo compromiso que manifestó siempre
La Biblia en 1 Corintios 1:9 nos afirma que Él es fiel. Y otra cosa interesante es que el apóstol debía la atención de las dificultades suyas y de sus colaboradores para fijarla en los tesalonicenses que pasaban conflictos. Porque fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal. Pablo no la estaba pasando bien, pero el corazón de un verdadero ministro del Señor es, aunque esté en las últimas, siempre va a ver por él, por sus hijos, por las ovejas. Pocas veces Pablo habló del mismo, y si habló, lo habló por ahí irónicamente, cuando era criticado, cuando algunos hermanos lo ayudaban económicamente, él era criticado. Cuando él se defendía irónicamente, porque él nunca se fijó en su propio beneficio. Y esto nos enseña a los ministros, a los líderes, y esto es para los hermanos que algún día, si Dios permite, los levantan como líderes. Un verdadero líder, más allá de lo que él piensa o lo que siente, siempre mira por el otro. Y acá lo vemos en el apóstol Pablo. Pero fíjese, Señor, que os afirmaré y guardará del mal. O sea, a ustedes, a los tesalonicenses, no importa qué pase conmigo, ustedes van a estar bien. Entonces la seguridad de que Dios es fiel trae como consuelo, provee lo necesario para que al término del conflicto permanezcan firmes. Mis hermanos, en el día de hoy, nosotros como creyentes también necesitamos ser afirmados. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un creyente ser afirmado? La respuesta es simple, siendo la palabra de Dios. Como siempre digo, como siempre decimos, mejor dicho, porque el que se para acá siempre dice lo mismo. Si no tenemos una vida de lectura bíblica, no me vengan a decir que estamos bien espiritualmente. Espiritualmente estamos desnutridos porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Y podemos venir, pueden pasar años, venir los miércoles, los domingos, participar en esta cena, a tener actividades en la iglesia, pero si en la casa no tenemos una vida de lectura y oración, somos espiritualmente raquíticos. Estarían flaquitos como yo, o más flaquitos todavía espiritualmente, desnutridos. Y no me atrevo a decir si son verdaderamente hijos de Dios, porque el Hijo de Dios va a buscar alimentarse. Y podemos venir a la iglesia, podemos estar años ocupando una silla y no ser hijos de Dios. No se olviden el testimonio que varias veces le he contado y los voy a traer a memoria. Un pastor por 10 años estaba pastoreando y habla con el pastor Miguel Núñez en consejería y lo escucha el pastor Núñez y le dice, te voy a hacer una pregunta y la próxima sesión de consejería examiná, orá, pedile al Señor guía y en la próxima sesión de consejería me contás, ¿sos verdaderamente cristiano? Y ahí lo dejó. Y a la próxima reunión de la próxima sesión le dijo, pastor, ¿sabe que me examiné? Y no soy cristiano. Y era un pastor, fue levantado pastor, tenía una iglesia a cargo. El hecho de tener títulos, el hecho de hacer cosas en la iglesia o simplemente estar sentado ocupando un banco no significa que seamos hijos de Dios. No todos los que estamos acá adentro son o somos verdaderos hijos de Dios. El hijo de Dios verdadero trata de alimentarse. ¿Podemos escuchar prédicas? Sí, yo estoy escuchando prédicas, pero tenemos que tener esa intimidad con esto. No hay nada más bello, mis hermanos que predican conmigo saben, creo que compartimos los tres la misma idea, de que no hay nada más bello de estar así y sentir el olor del libro, sentir el olor de la palabra de Dios. Es un deleite para el cristiano la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios es la que nos va a cuidar del mal. Alguien, no sé quién lo dijo, porque no lo encontré, pero me gustó esta frase que dice, la Biblia lo mantendrá alejado del mal,
del pecado, pero el pecado lo mantendrá alejado de la Biblia. Así que para ser afirmado, vaya a la palabra de Dios. Amén. Amén. Continuamos, versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El verso 4 nos muestra que el deseo de Pablo para que los tesalonicenses continuaran en el patrón de obediencia a Dios. La vida cristiana se caracteriza por la obediencia. ¿Ven? Si se dan cuenta, todo lo que estamos hablando es práctico. Hoy ya no es doctrina, ya no es Dios hizo esto, aquello. Hoy es lo que nosotros tenemos. Los tesalonicenses, Pablo tenía la confianza de que iban a continuar haciéndolo, porque más allá de que él como ministro, como misionero, fue y les enseñó, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Entonces, la obediencia no se refiere a obedecer algún mandamiento dejando otros, sino que es todo. Tampoco es algo ocasional o algo puntual, sino que es algo permanente. Entonces, los tesalonicenses perseveraban en obedecer cuanto les había sido enseñado. Entonces, los mandamientos de Pablo son revestidos de la autoridad del Señor, porque es Dios el que habla a través de Pablo, ¿sí? Por eso digo, yo tengo defectos, errores. No me hagan caso a mí, hagan caso a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso siempre en mis oraciones, cada vez que subo a este lugar, le digo al Señor que me use a pesar de lo que soy. Vamos, cada uno se conoce a sí mismo, hermano, sabe en qué falla y en qué no falla. Pero aún así, bendito sea el Señor que somos herramientas en sus manos. Y el Señor, a pesar de nosotros, Él nos usa para su gloria. Entonces, la confianza de Pablo estaba puesta en la posición que los creyentes ocupaban. Pablo no estaba confiado en los creyentes, sino en la posición que los creyentes ocupan. ¿Por qué? Y tenemos confianza respecto a vosotros, ¿en dónde? En el Señor. Entonces, Pablo confiaba en el Señor, que iba a ayudar a los tesalonicenses a que estén firmes. Como dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, es Cristo viviendo en nosotros. Entonces, por eso Pablo estaba seguro del comportamiento de los tesalonicenses en la obediencia a la fidelidad del Señor. ¿Sí? Entonces, y el verso 5 vemos, dice, y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. En el versículo 5 vemos que el Señor actúa encaminando y conduciendo a cada uno para alcanzar la victoria. El verbo griego que se utiliza ahí expresa la idea de dirigir enderezando el camino, es decir, quitando los obstáculos para que podamos caminar bien, para practicar lo que se nos manda. Pero este camino que se abre no es para los pies, sino para el corazón. ¿Por qué? Porque debemos saber la voluntad de Dios para que el creyente pueda seguir. El camino se orienta hacia el amor de Dios, y es el amor de Dios hacia los tesalonicenses. El amor se había derramado en los corazones por la acción del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, y eso nos enseña que la obediencia va vinculada al amor. Nosotros obedecemos por amor. ¿Sí? Entonces, el texto nos sigue diciendo que la senda que se orienta en el amor lleva, ¿qué cosa? La paciencia de Cristo. El término para la paciencia es la capacidad para soportar en medio del conflicto. Tener paciencia cuando hay dificultades, ¿no? Entonces, en el contexto que estamos hablando, recuerden que Tesalonicenses es una carta, digamos, escatológica, porque habla mucho de la venida de Cristo. Lo que Pablo está haciendo es decir que actúen con amor y esperen pacientemente la venida del Señor. ¿Sí? El teólogo William Hendrickson dice lo siguiente, y cito, la paciencia de Cristo no debe ser interpretada
como aquella maravillosa longanimidad que Jesús mostró hacia sus amigos, como por ejemplo hacia Pedro. Paciencia en griego es la gracia para soportar, equivale a firmeza sin importar cuál sea el precio. En casi todos los casos en que el apóstol emplea este término, usa también una palabra que da a entender la hostilidad en contra de Cristo y sus seguidores, o bien las pruebas y penalidades que ellos han de soportar. Por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos para explicar la paciencia. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, nos habla de la paciencia en medio de la tribulación. Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5, nos habla de la paciencia en medio de los vituperios. Segunda de Corintios 1:6 nos habla de la paciencia en medio del sufrimiento. Segunda de Corintios 6:4 nos habla de la paciencia en medio de la aflicción. 2:12 de Segunda de Corintios nos habla, 12:12, de la paciencia en medio de la persecución, de la angustia. Segunda de Tesalonicenses 1:4, lo hemos leído, nos habla de la paciencia en medio de la buena batalla. Y así podemos seguir. Entonces, ¿por qué Pablo dice estas cosas? ¿Por qué Pablo insta a los tesalonicenses con esto? Porque a pesar del reconocimiento que Pablo hace hacia los creyentes que seguían la buena obra de la fe, había algunos que no seguían el camino correcto. Había algunos que estaban desobedeciendo. Y por eso la iglesia estaba pasando por esas dificultades. Entonces, por eso da los mandamientos que vamos a ver más adelante en relación a los desordenados, que eso lo vemos en los versos siguientes. Si Dios nos da vida, lo vemos el domingo que viene. Las instrucciones que deben ser obedecidas, ¿sí? Y los creyentes habían de seguir en una actuación concreta con quienes no estaban obedeciendo y no se comprometían con la fe. ¿Amén? Entonces, para finalizar, quiero compartir un pensamiento y ya vamos terminando. La oración es algo que todo creyente puede hacer. No es un don del Espíritu en el sentido de que algunos tienen la capacidad de hacerlo y otros no. La oración es algo que todos los creyentes debemos practicar. Y cualquier obra, si va a tener éxito, tiene que estar apoyada por la oración. Cada evangelista, cada predicador y cada maestro de la palabra de Dios que tiene éxito y que está siendo usado por Dios, tiene a muchas personas que están orando por su vida. La persona que enseña la Biblia, que Pablo está diciendo en el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Sabía usted que en la misma iglesia hay hombres perversos y malos? Un pastor necesita ser liberado de esa clase de gente. Y él necesita oración para poder presentar la palabra de Dios. También vemos la fidelidad de Dios, y en esa fidelidad Pablo tenía su confianza puesta en el Señor. Esta iglesia que tenía un testimonio tan maravilloso, continuaría manteniendo ese testimonio. Y por último, el amor y la paciencia de Dios nos ayuda a esperar su venida. Amén. Oramos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Señor, bendito y poderoso eres mi Dios. Santo, santo, santo. Tu palabra leída, Señor, ayúdanos a aplicarla, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a mis hermanos que no han podido llegar, a aquellos que nos han visto a través de las redes y a los hermanos que